Bueno, shalom, hermanos. Seguimos con el mensaje, la doctrina de Monte Sión. Hablamos de 4 enseñanzas, de 4 doctrinas de Monte Sión. Hoy nos vamos a centrar solamente en una doctrina, en una enseñanza. Y es la doctrina del águila, o la enseñanza del águila, que es la revelación. La revelación de nuestro Dios está representada como el águila. Y nos vamos a enfocar a esa. Vamos a retomar Ezequiel 1:10, que nos dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Aquí vamos a ponerle de varón, ¿verdad? Una doctrina, la del varón, la de perfección, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cara de león, la doctrina judía, la doctrina del judío. Después hablamos de la doctrina del judío. Cara de buey o de becerro. Después hablamos de esa doctrina porque se las quiero dar con escrituras. ¿A qué se refiere esa doctrina? Dice: así mismo había en los 4 cara de águila. Y hoy me quiero centrar especialmente en esta doctrina, que para mí es la revelación. Gálatas, empezamos en Gálatas para ir analizando esta enseñanza y el por qué les digo que la doctrina del águila representa la revelación. Gálatas capítulo 2, desde el verso 7 nos dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. 2 evangelios, amados hermanos. Un evangelio que enseña al hombre a circuncidarse y otro evangelio que enseña al hombre no circuncidarse. 2 evangelios diferentes. ¿Cristo vino a traer 2 evangelios? No, hermanos, Cristo vino a traer un evangelio, una doctrina, una enseñanza. Pero en el mismo evangelio hay misterios que fueron revelados. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice el verso 8: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién actuó en Pedro? ¿Quién actuó en Pablo? Dice Pablo que el mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo leí, hermanos, y quien actuó en Pedro fue eso, el Padre mandando al Hijo, hermanos, revelándolo por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Actuó en Pedro y actuó en Pablo. Y a Pedro le dijo: ve a tus hermanos los circuncisos y predícales. Y a Pablo se le dijo: ve a los gentiles, a los incircuncisos y predícales. ¿Qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente en él hay salvación. El que actuó en Pablo también actuó en Pedro, el mismo. Por eso les digo, hay 4 doctrinas. La doctrina del león, del varón, del buey y del águila. Pero estas 4 doctrinas las da el mismo Espíritu. El que actuó en Pablo también actuó en Pedro. A Pedro el mismo Espíritu le dice una cosa, lo manda a un trabajo, y el mismo Espíritu a Pablo lo manda a otro trabajo diferente. Sigue diciendo, volvamos un poquito, bueno, en el verso, hasta ahí. Vamos a regresarnos ahí en Gálatas, pero en el capítulo 1, verso 12.
Pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo le tuvo que revelar este misterio. ¿Qué misterio? Que a los gentiles, a los incircuncisos, iban a ser justificados o se les iba a revelar la fe para justificación. Eso es lo que le fue revelado a Pablo. Por eso les digo que el águila representa la doctrina, la enseñanza de revelación. Sin esta doctrina, sin esta enseñanza, sin esta revelación, Pablo no hubiese podido entender este misterio que le fue revelado. ¿Qué no bastaba la ley? ¿Qué no bastaban los 10 mandamientos? No bastaban. Era necesario que el Señor revelara. Lo dice, hermanos, en Deuteronomio dice que las cosas secretas las cosas secretas pertenecen al Señor, y las reveladas ¿a quién? A sus hijos, sobre todo a los profetas. Dice también, hermanos, que cuando el Señor le habla a Samuel, siendo Samuel un jovencito, dice que Samuel no conocía no había escuchado la voz de Dios, ni la palabra del Señor le había sido ¿qué? Revelada. Conocía la ley, conocía los mandamientos. En el santuario estaba la ley de Dios, todos sus mandamientos. El sacerdote, hermanos, Elí tenía que leer y enseñar a sus discípulos, hermanos. El sumo sacerdote tenía que enseñar a los sacerdotes la ley del Señor para que estuviese en su corazón y no se apartase de ellos la ley del Señor. Pero dice que a Samuel no le había sido revelada la palabra. La palabra te tiene que ser revelada. Muchas personas conocen la escritura, hermanos, pero la toman como eso, como un libro, como un libro de historia. Unos la usan hasta como un libro cronológico. Otros la usan como un libro de sabiduría, pero no les ha sido revelada la palabra, que tienen que arrepentirse, que tienen que aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No les es revelada la palabra, aunque la lean todos los días, la palabra no les es revelada. Tiene que haber una revelación para que nosotros podamos entender, hermanos, la palabra y sobre todo los misterios que esconde, hermanos, la palabra del Señor, la palabra escrita. ¿Qué les dije? Vamos a Gálatas 2.1. Gálatas 2.1 nos dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. El Señor le reveló. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, al apóstol Pablo le fue revelado un evangelio, una enseñanza. Y él dice: para no equivocarme, voy a exponer esto, lo que el Señor me ha revelado acerca de los gentiles, acerca de lo que yo le voy a predicar a los gentiles. Y fue y lo expuso ante los apóstoles, hermanos. Pero fíjense cómo los apóstoles, siendo judíos, conociendo la ley, conociendo los mandamientos y todos los ritos, no les fue revelado el misterio que había acerca de los gentiles. Que los gentiles se les iba a dar una fe para ser justificados, no por obras, sino por fe. Tuvo que venir esta doctrina de revelación, no solamente de salvación, no solamente de guarda los mandamientos, guarda la ley del Señor, sino una revelación que al Pablo leer los escritos, al leer la ley, el Señor le revelaba por el Espíritu Santo el misterio que se encontraba, esas palabras, ese evangelio
que se le iba a enseñar a los gentiles. El verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedía a someternos. O sea, Pablo no se sometió a lo que los judíos le decían. Los gentiles tienen que circuncidarse. Pablo no se sometió a eso. Porque los judíos tenían una enseñanza. Obvio que la enseñanza al judío, la doctrina del león, en los tiempos de Moisés era claramente: circuncídate. ¿Quieres entrar en pacto conmigo? Circuncídate. ¿Quieres celebrar Pesaj, la Pascua? Circuncídate. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Circuncídate. Esa era la enseñanza del judío. El judío tenía que circuncidarse en el tiempo de Moisés y todo el tiempo de los profetas, incluso en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que ser circuncidado. Pero a Pablo, hermanos, cuando el Señor lo llama a servirle, lo llama a dejar todo por él, le comienza a dar la revelación de un misterio escrito en la ley de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios, acerca de una doctrina, de una enseñanza que era especialmente para un pueblo incircunciso, para un pueblo gentil, para un pueblo que no era del pueblo de Israel, del pueblo judío, de aquel pueblo que recibió las leyes y los mandamientos en el monte Sinaí. Ese era un misterio, pero le tuvo que ser revelado. No bastaba simplemente que Pablo, porque Pablo era un erudito, él mismo lo dijo: fui enseñado, fui criado a los pies de Gamaliel, doctor de la ley. Pablo sabía los mandamientos, sabía el Levítico, sabía el Deuteronomio, conocía a todos los profetas, hermanos. Pero no sabía Pablo que había un tiempo donde un pueblo incircunciso, siendo incircunciso, Dios iba a derramar su espíritu y lo iba a tomar por pueblo. Pablo no sabía esto. ¿Hasta cuándo lo supo? No bastó con conocer la ley, no bastó con escudriñar desde niño los profetas y la ley, no bastó. Se necesitó de una revelación de quien que el Señor Jesucristo le da. Ok. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, el mismo Espíritu, el mismo Señor o el mismo Dios que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión de los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, para con los incircuncisos. Y nos vamos hasta el 10. Solamente nos pidieron una cosa, No nos pidieron, no le dijeron: no, tienes que circuncidar a los gentiles, a los que les predicas. Si son incircuncisos, tienes que circuncidarlos. No le dijeron eso. No le pidieron eso. Le dijeron: está bien, el Señor te reveló un trabajo para un pueblo gentil, para un pueblo incircunciso. El Señor te levantó, te tomó para un apostolado a los gentiles. Está bien, ve y enseña lo que el Señor te reveló. Solamente, en el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, obedeció. Le encomendaron a los pobres y él obedeció con diligencia, pero no se sometió a unos judíos de la circuncisión que entraron para decir: el gentil se tiene que circuncidar. A eso Pablo no se sometió. ¿Por qué no se sometió?
Porque el Señor Jesucristo a él le reveló un misterio que no le reveló a los apóstoles. Él lo expuso, pero no le fue revelado ese misterio a los apóstoles. Se le fue revelado a Pablo, al apóstol Pablo. Ok, vamos hermanos a Gálatas 3:8. Fíjense lo que le fue revelado al apóstol Pablo. Gálatas 3:8. Dice, y la escritura previendo, o sea, en la palabra del Señor, en la ley de Dios, desde Génesis, hermanos, desde los 5 libros de Moisés, profetas y salmos, en las sagradas escrituras de la ley y del evangelio, palabra del Señor, ahí estaba un secreto escondido. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, ahí estaba escondido. Cuando a Abraham se le dio la buena nueva, ahí estaba escondido el secreto de los gentiles, de un pueblo incircunciso. No de un pueblo circuncidado, sino de un pueblo incircunciso. Dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y naciones son naciones gentiles. Nación o pueblo de Dios es el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios. Pero naciones son gentiles. Cuando se habla del pueblo de Dios, en la ley, estamos hablando de la ley. Cuando se habla del pueblo de Dios, se habla del pueblo de Israel, en la ley. Y cuando se habla de naciones, se habla de naciones gentiles, de naciones incircuncisas. Por eso dice que estaba escondido en esta palabra, cuando se le dijo a Abraham, esa buena nueva, en ti serán benditas todas las naciones incircuncisas. No solamente el pueblo circunciso, sino todas las naciones incircuncisas. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa es la revelación que se le da al apóstol Pablo para los gentiles, para apartarlo como apóstol y mandarlo como apóstol a los gentiles. Efesios 3:3. Nos dice algo parecido, hermanos. Son dos cartas diferentes, así que nos dice algo parecido. Efesios 3:3 dice, porque por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio? El misterio de los gentiles, de la revelación de la fe que se le iba a dar a los gentiles para justificación, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y antes de seguir hablando de esta revelación, vamos, hermanos, a Éxodo 19:4 para hablar un poquito del águila. El águila tiene características importantes. Una, hermanos, es que el águila vuela muy alto. Y desde muy alto, desde muchos metros, no quiero decir kilómetros para no exagerar, pero desde muchos metros en el cielo, ella volando, ella busca su presa. Y desde muy lejos ve su presa, hermanos, y se lanza en picada para atraparla. Habla de una visión muy aguda que tiene el águila para atrapar su presa. La revelación, hermanos, da visión. La revelación hace ver más allá de tus narices. Por eso Moisés vio muchas cosas, hermanos. Abraham dice que vio la ciudad de lejos y la saludó.
Y así murió saludándola. Pero él tenía fe de que un día iba a llegar a esa ciudad. Gloria a Dios. Esos son los varones de revelación. Amén. Esos son los varones que el Señor les da revelación. Una enseñanza de revelación. Les dije Éxodo, ¿verdad? 19:4. Nos dice: vosotros visteis lo que hizo a los egipcios y cómo os tomó sobre alas de águilas y os ha traído a mí. Él habla alas de águilas. El Señor nunca agarró a Israel y lo subió en alas de águila, literalmente. ¿De qué está hablando? De una revelación que Él les dio. ¿Qué? Estamos hablando de que la revelación significa visión, ver más allá al futuro, ver hacia miles de años después o cientos de años después. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Moisés ve una zarza? ¿Qué dijo Moisés? Voy a ver esta gran visión, revelación. Esta visión que el Señor me está revelando o me quiere revelar. Para no perdernos en esto, hermanos, toda revelación viene por medio de una visión. El Señor le revela lo que había de acontecer a Daniel. ¿Y qué vio Daniel? Una visión. Él vio el mar y 4 bestias. Esa es la visión que Daniel vio. Y ahí el Señor le relata de los reinos que iban a venir. Juan en la isla llamada Patmos, ¿qué ve, hermanos? Una visión. Él ve una visión. Y ahí el Señor le revela, por medio de esa visión que él vio, le revela todo el libro de revelación, el libro que nosotros conocemos como Apocalipsis, que realmente es el libro de revelación. O sea, la visión es una revelación. Para que tú puedas ver, el Señor te tiene que revelar. Ok, dice, otra vez, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, el Señor les está hablando. Yo les revelé. ¿Qué les reveló? ¿Qué le dice o le pregunta Moisés al Señor? Señor, si el pueblo me dijere quién te mandó, ¿qué les digo? Esa es una revelación. Dile, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me he enviado. Esa revelación llega, hermanos. Y eso es lo que dice el Señor. Yo te revelé mi nombre. Yo te revelé quién era. Yo te subí en alas de águila. Pero no está hablando literalmente, está hablando de una revelación. Que el Señor les dio una visión por medio de Moisés acerca de una tierra prometida. Vamos a el Salmo, hermano, Salmo 103. Salmo 103, verso 5, si no me equivoco. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabían que uno se rejuvenece por medio de la revelación? Cuando tú lees y no entiendes la palabra, cuando tú lees y la palabra no se te revela, te estancas. Te estancas, no entiendes. Por eso dice que en los tiempos de Elí, cuando sus hijos, los sacerdotes, los hijos de Elí, vivían en pecado, dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión, o sea, no había revelación con frecuencia. ¿Qué le pasó
a esa gente se estancó en la visión, en la revelación. Se envejecieron en lo mismo. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, dice, es que no podemos echar el vino viejo, o sea, revelación ya añeja, en odres nuevos, porque se rompería, ¿verdad? Entonces la revelación nueva se tiene que echar en odres nuevos para que la revelación se refresque, se renueve. Usted, en otras palabras, les dijo a los fariseos, ustedes ya se estancaron en el pasado. ¿Sabían que hay muchas religiones así estancadas en el pasado? Que se estancaron en la profecía de sus líderes y no ven más allá. Ya los nuevos líderes no tienen esa revelación y se tienen que conformar con la profecía o la revelación de los fundadores que ya murieron hace cientos de años y siguen. No me gusta decir nombres, pero hay momentos que se necesita, hermanos, aunque nos critiquen de chismosos o lo que sea. Pero una de esas yo veo, hermano, una de esas iglesias yo veo, que es la iglesia adventista del séptimo día. Ellos se estancaron en los libros, en las profecías de la hermana Elena G. de White. Ahí, ella fue la profeta de ese movimiento. A ella el Señor le reveló el sábado y todo lo que se le reveló. Y escribió libros y todos los demás se someten a esos libros. Ellos ya no tienen más profecía. Y si no hablan conforme a lo que la hermana Elena dijo en su tiempo, ya hace muchos años, cuando apenas la iglesia se comenzó a fundar, hermano, ellos creen que pueden cometer un error. Y así, hermano, hay muchas religiones que se quedaron con la profecía, la revelación, lo que el Señor le habló a sus líderes hace muchos años. Pero, hermanos, ya pasaron muchos años. Hoy el Señor da revelación, profecía nueva. Lo que antes no entendían. Hermanos, hoy lo puedes entender. ¿Y por qué lo puedes entender? Ya hablamos, así como Daniel ve el mar, que significa el mundo, y todo lo que acontecía. Así nosotros, al ver las noticias y ver cómo se están moviendo los gobiernos, qué países se están levantando y qué países están cayendo, puedes darte cuenta de lo que el Señor habla, de cuáles son los reyes, las naciones o los reinos del cual el Señor habla en su palabra. Eso antes no lo podías entender. ¿Por qué? Porque era otro tiempo, había otras naciones. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir aquí, Isaías 40:31. Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué, hermanos, los que levantan fuerzas como las águilas, los que agarran fuerzas como las águilas, corren y no se cansan, hermanos, caminan y no se fatigan? Porque eso es lo que te da la revelación, hermanos. La revelación te hace ver más allá. No aquí, no los problemas de esta vida. No los problemas, las situaciones que estás viviendo en ese momento. Que si no tienes para la luz, que si no tienes un pan para comer, ese es el que no está en visión, en revelación. Se enfoca en el problema presente y ahí se estanca.
y no mira lo que el Señor tiene para nosotros. No nos podemos estancar que hoy no tenemos tal vez, hermanos, para comprar un carro, o incluso tal vez no tenemos ni para pagar la luz. No nos podemos enfocar en ese problema y estancarnos en esa situación, hermanos, sino tenemos que mirar lo que Abraham vio. Una ciudad que no está en esta tierra. Un reino que no está en esta tierra. Un reino que nos pertenece, que nos fue dado a nosotros, y todas las riquezas de ese reino, para no quedarnos, hermanos, postrados por un problema económico, o por un error, o por una crítica, o por una prueba, o por una angustia, o por el fallecimiento de un ser querido. No nos podemos estancar o someter a ese problema, a esa angustia, a esa desgracia. No, hermano, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, y eso es lo que nos da esa fuerza de seguir continuando. Tristemente, hermanos, hoy todos los cantos son de querer, no todos, ¿verdad?, pero muchos de ellos son de recibir bendición aquí, de recibir abundancia aquí, hermanos. Cuando antes los cantos, los antiguos, los hermanos de aquellos años, dice, más allá del sol yo tengo un hogar. Esa era la esperanza, más allá del sol yo tengo un hogar. Hoy quieren aquí, pues, todas las cosas materiales, y no quieren esperarse a lo que el Señor nos promete en la nueva vida. Todo lo quieren aquí en esta tierra. Sigue diciendo, amados hermanos, estamos en Isaías. Vamos a terminar con dos escrituras. Apocalipsis, las dos están en Apocalipsis. Apocalipsis 4:7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Otra vez, hermanos, vemos las 4 doctrinas de Monte Sión. Apocalipsis 4:7, para confirmar, hermanos, Ezequiel, las 4 doctrinas que hablamos en Ezequiel, aquí las confirmamos con Apocalipsis. Apocalipsis 4:7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. En Ezequiel dice güey, pero es lo mismo, becerro, güey, es lo mismo. Hay una diferencia, pero al final es lo mismo. Y no solamente en el becerro y en el buey hay una diferencia, también en el águila, y ahorita la vamos a ver. ¿Qué es un buey? Un animal ya adulto que labra la tierra. Ese es un buey, que ya está fuerte para labrar la tierra. Un becerro es un buey joven, que todavía no llega a buey, sino es un becerro, es un joven, pero va con los años a ser un buey. Sí hay esa poquita diferencia, y ahorita la vamos pero como no estamos hablando del becerro, nos vamos a enfocar en el águila. El tercero tenía rostro como de hombre, realmente varón, hermanos, varón, aunque aquí diga hombre, y en Ezequiel también dice hombre, es un varón. Y el cuarto, de lo que estamos hablando, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí también hay una diferencia. Ezequiel dice que aquel ser viviente tenía rostro de águila, ¿verdad? Tenía rostro de águila. Pero aquí no solamente, hermanos, dice que tiene rostro de águila. Aquí dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Esa es la revelación. Por eso el Señor les dice, yo te subí en alas de águila. Yo te llevé en alas de águila. O sea, en una revelación, en una visión.
Y aquí lo dice, que esta águila, o este cuarto ser viviente, era semejante a un águila volando. ¿Por qué va volando esta águila? Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Vamos a ver por qué está volando esta águila. ¿Por qué es necesario que esta águila vuele? Apocalipsis 12:14 nos dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Quién es la gran águila? Jehová nuestro Dios. Él es la gran águila. Él se compara con una águila, con una gran águila. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, o sea, la revelación. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. No me voy a meter a eso porque no estamos hablando de eso. Solamente, hermanos, quedamos aquí, hermanos, que a la mujer, o sea, a la iglesia, se le dieron las dos alas. La gran revelación, se le dio una revelación. ¿Para qué? Para que volase. ¿Para qué se le dieron las alas? Para que volase y se pudiera esconder en un lugar, en el desierto. Aquí lo dice, donde el Señor la va a sustentar. Para eso se le dieron las dos alas. ¿Qué dice una escritura? Escóndete un poquito, pueblo mío. Hermanos, hay una revelación que la iglesia necesita. Sin esta revelación, hermanos, la gente no puede entender la palabra. Por eso tú ves miembros en iglesias que dices que no entienden. No entienden. ¿Qué les falta si tienen lo mismo? Todas las iglesias tienen la misma escritura. ¿Qué les falta a unos que tienen otros? Revelación. La revelación es la que te ayuda a entender y a estar en otro nivel espiritual, en otra visión. Que muchos no entran a esa revelación, a esa visión, hermano, porque no entienden, no les es revelado. El Señor nos quiere revelar su palabra. Y aquí, hermanos, aquí vamos a dejarle. A mí se me enseñó, hermanos, se lo voy a dejar como tarea porque todavía lo voy a investigar. Pero hasta donde se me enseñó, esta águila que tiene dos alas representa una, la salvación, y la otra, la revelación. La salvación la salvación y la perfección. Por eso se nos enseñó mucho a nosotros la doble porción. Lo que Eliseo le dijo a Elías: dame una doble porción de tu espíritu. No solamente una, sino doble porción. Revelación y perfección. Esa es la visión que nosotros tenemos que tener. No solamente conformarnos con ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ok, ya soy salvo. Creo, me aparto del pecado y soy salvo. No. Hay otro consejo, hay otra enseñanza que dice: ser perfecto. Tienes que buscar esa perfección. No solamente conformarte con ser salvo. El que murió al lado del Señor Jesús, que le dijo: acuérdate de mí, él fue salvo. Pero solamente fue salvo, pero no tuvo el tiempo de buscar de Dios para perfeccionar su vida. A nosotros el Señor, aparte de la salvación, nos ha dado el tiempo y nos ha dado la palabra y la revelación de que nosotros podemos aspirar a ser perfectos como Él es perfecto.
Bendito sea nuestro Dios. Aquí se va a terminar este tema, hermanos, de la doctrina del águila. Y después hablamos de las otras tres doctrinas que nos faltan.